inmediata. Ya, yo ya tengo listo aquí mi archivito para ir colocando las notas, ¿no? Todos tenían ya básicamente el ok. Algunos grupos me han mandado sus videos. Sé que no hay problema si no lo han hecho también. Entonces, Franco Beltrán. Lick, buen día. Buen día. Franco, ¿tú has trabajado solo? Sí. Ya. ¿Podemos comenzar, por favor? Claro que sí. Yo les voy a ir, yo les voy a ir poniendo en el chat la hora de inicio de cada uno para que todos sepamos cómo vamos yendo. Y faltando un minuto más o menos a que termine el tiempo de Franco, y yo le voy a decir, él tiene tiempo de 7 a 8 minutos. Entonces, cuando estemos en los 6 minutos y medio, más o menos yo le voy a decir que ya estamos en tiempo. ¿Listo? Lick, ¿se ve y se escucha claramente? Se ve y se escucha claramente, pero dame 10 segundos para acomodarme acá en una cosita. Me tardé más del tiempo que dije, así que le voy a rectificar la hora de inicio a Franco. Había puesto 10:07, ahora va a ser 10:09. Comencemos, por favor, Franco. Está bien, Lick, buen día. Licenciada, compañeros, buen día. Vamos a hablar sobre proporción áurea. La proporción áurea se le han asignado varias definiciones y nombres, entre ellos sección áurea, divina proporción, el número de oro, el número dorado. Estudios diversos han demostrado que la percepción de la belleza... Perdón, una cosita me he olvidado. Para las personas que no están en ninguna exposición, tienen que comenzar a tomar apuntes. Inmediatamente después de que termine la clase, me tienen que subir. Yo voy a generar una actividad que se llama exposiciones, donde ustedes me van a subir. Los compañeros que expongan también van a subir sus exposiciones a esa actividad que voy a crear en Classroom. ¿Ya? Vamos, discúlpame por haber interrumpido. Vamos. Está bien, Lick. La percepción de belleza radica en la proporción áurea. Entonces, aquello que matemáticamente más se aproxime a phi, a nuestro número, se percibirá como lo más bello y perfecto. Representado por la letra griega phi, en honor al escultor griego Fidas, nos dice que phi es una relación más de proporción, no como una unidad. Entonces, ¿cuánto vale este dicho valor phi? Supongamos que tenemos un segmento en dos partes. ¿Cómo lo proporcionamos? Se dice que es áurea si A respecto a B es igual a la relación total. ¿Eso qué quiere decir? Si dividimos A entre B, la proporción va a ser la suma A más B dividida entre el segmento mayor. Haciendo un poco los cálculos, A sobre A nos va a salir 1, B sobre A nos queda B sobre A,
pongamos que A sobre B va a ser nuestro dichoso número phi. Phi va a ser igual a 1 más B sobre A es el inverso de A sobre B, entonces va a ser 1 sobre phi. Entonces, despejando de la ecuación phi al cuadrado, menos phi menos 1 va a ser igual a 0. Si los resolvemos con aquello que la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, nos queda que phi es 1 más raíz de 5 sobre 2, que aproximadamente 1.8033, etc. Ese es nuestro número phi. Ahora, la proporción según Fibonacci. No vamos a hablar sobre el tema, ya que van a exponer después nuestros compañeros, pero es la secuencia, una serie numérica infinita, que primero es 0, 1, 1, ya que todos conocemos, ¿no? La relación que existe entre cada pareja de números, ejemplo, 3 y 5, 5 dividido entre 3 es igual a 1.666667. Siguiente, 13 dividido entre 8, 1.625. Siguiente, 55 dividido entre 34, dividimos entre su antecesor, 1.617. Vemos que cada vez que dividimos se aproxima más al número phi, 1.6180. Coincidencia, no sé. También investigo que el número de Fibonacci, número n, podemos hallarlo a través del número phi. Como dato, ¿no? Aquí tenemos la fórmula. Ahora veamos qué es la espiral de oro, que se asemeja mucho a esto. Si nos trazamos un rectángulo según la secuencia numérica de Fibonacci, 1, 2, el siguiente va a valer 3, 5, 8, 13 y 21, y entre ellos hacemos un cuarto de arco para unir entre diferentes vértices. Hacemos un cuarto de arco primero, un cuarto de arco en el segundo número, un cuarto de arco, vemos que se va formando una espiral, y esta es la famosa espiral de oro, que se presenta en la naturaleza, ya lo vamos a ver. La noción de belleza y perfección es aplicable a estructuras arquitectónicas, pinturas, partituras y musicales y personas. En el arte, el número áurea podemos encontrarlo en las obras de Miguel Ángel, Durero y Leonardo da Vinci, entre otros. Aquí tenemos la conocida, el Parteón, ¿no ve? La entrada. Veamos, ¿será que esta espiral realmente tal vez está puesta así por así? Bien, un poco, si tenemos un rectángulo de B por A y empezamos a trazar lo que ya hemos dicho, partirlo según las proporciones, podemos ver que en la primera proporción de aquí abajo... Perdón, una pequeña interrupción y una pregunta que Dime, creo que se me ha saltado. ¿Cuál es la proporción entre el segmento A y el segmento B que diste al inicio, y que en base a eso se va trazando todas estas proporciones? ¿Qué tamaño tiene A respecto de B o B respecto de A? Exactamente es esta, Lick. La proporción que nos dice... Ya, te voy a corregir. A es el doble de B. En base a eso se basa toda esta teoría de la proporción áurea. Ah, el doble de B. Sí. Ya, entonces, se van pidiendo, perdón, aquí, por ejemplo, en tu rectángulo, ahí, fíjense, el rectángulo, esto es 2 veces de esto. Cada partecita es... Casi lo doble. Sí, dos cosas encontradas respecto a esta imagen, Lick. Una, que no es el doble, sino según la proporción, y la otra sí es la mitad, como las hojas que tenemos. El A0 lo partimos y se vuelve A1, lo partimos y se vuelve A2, y de ahí llegamos a nuestras hojas que usamos, la A4. Esa es la mitad, pero no he encontrado una coincidencia que diga específicamente que eso es igual a la otra que estoy mostrando aquí. Ya,
pero es el inicio del estudio Sí, de la sí, proporción áurea. así es. ¿Ya? Bueno, entonces, Mil disculpas. está bien, Lick, no, está bien para aclarar, ¿no? Entonces, para obtener esta puerta del Parteón, entonces sencillamente seguimos haciendo los rectángulos, seguimos sacando cada vez más rectángulos y vamos encontrando que se ha formado toda esta estructura. Entonces se ve perfecto, lindo, podríamos decirlo, a percepción de qué, a percepción de este número, las proporciones que tenemos. Otras arquitecturas que se han encontrado son las torres de Notre Dame, que podemos ver cómo se puede dividir según las proporciones que ya hemos indicado. En, en la música, por supuesto, he visto que hay violines, instrumentos que tienen un sonido especial dependiendo del tamaño o las proporciones que se han dimensionado los instrumentos, las teclas del piano. También hemos visto la Gioconda, ¿no? Las partituras, en cómo está el, distribuidas las notas musicales. Nos dice que las sonatas que están en Wolfgang de Amadeus Mozart, en la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, en obras de Franz Schubert y Claude Debussy. Podemos encontrar estas proporciones. En la naturaleza, aquí es más común encontrarlo, la proporción en las flores, en la distribución de hojas y tallo, en la relación entre el grosor y de la rama principal, o en el tronco. Ya que tenemos la espiral de oro, ¿qué tal si lo empezamos a distribuir poco a poco y formar esta figura? Y entonces esa misma figura podemos encontrar en alguna de las flores, ¿no? Casualidad, lo mismo digo, no creo que sea casualidad la naturaleza. El, en las personas está el hombre Vitruvio. Un poco leyendo, dice, el hombre Vitruvio es el hombre ideal o canon de proporciones. Este es un retrato realizado por Leonardo da Vinci, que representa una figura masculina desnuda, con los brazos y piernas extendidas en dos Y posiciones. estamos en hora. Ok, inscritas en un cuadrado redondo, donde nos dice que los segmentos de la cabeza y el ombligo están en proporción desde la cabeza hasta el ombligo y del ombligo hasta el pie. Entonces, nosotros mismos deberíamos estar en la misma proporción. Si queremos decir que somos bellos, deberíamos ver si tenemos esas mismas proporciones, ¿no? Las aplicaciones de hoy serían en las páginas de Twitter, los tamaños que son perfectos, como una tarjeta de crédito, el mouse, luego se va formando según lo que necesitemos. La estética de los dientes, ¿no? También se puede sacar en ahí. Eso es todo, Dick. Muy bien, muchas gracias. No vamos a tener una sesión de preguntas porque podrían haber muchas y tenemos que avanzar rápido. Gracias. Tampoco vamos a aplaudir porque no lo vas a escuchar de todas maneras. Sin embargo, muy bien, gracias, felicidades. Continuaremos, por favor. Nos tocaría ahora al tema de Fibonacci, Nayeli y Andrés. Se van preparando Santos y Yasmín después con números primos. Ya, comenzamos inmediatamente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo, vamos a hablar con lo que es el tema de la sucesión Fibonacci. Vamos a hablar un poco de historia. Quien la determinó fue Leonardo Pisano, pero también fue llamado con distintos nombres, como Leonardo de Pisa o Leonardo Bigoyo, o también conocido como Fibonacci, que nació en 1170 y murió en 1240. La sucesión fue descrita en Europa en el siglo VIII para dar una solución al problema de la cría de los conejos. La sucesión Fibonacci aparece en distintas ramas
de estudio, como puede ser en la ciencia de la computación, en la matemática, en teoría de juegos, hasta en la biología. Como dije, puede ser en la cría de los conejos. Ahora vamos a hablar sobre esa solución. En el mes cero, aquí vamos a tener los conejos, como están en blanco y negro, son los que son recién nacidos. Como es el primer mes, van a ser recién. En el primer mes, ya los conejos son, son maduros, sexualmente maduros. Vamos a contar esas parejas. En tal caso, Y sería el número de parejas y su argumento sería el mes. Vamos a ver abajo, tenemos Y de 1 es igual a 1. Como dijimos, Y va a ser el número de parejas de conejos maduros. En el segundo mes, la pareja principal tuvieron conejitos. Al tercer mes, la nueva pareja de los hijos van a ser ya totalmente maduros. Y la pareja principal van a tener conejitos nuevos. Al cuarto mes, la nueva pareja alcanza la madurez y, y los dos conejos anteriores tuvieron conejitos, tuvieron hijitos de vuelta. En el quinto mes, las nuevas parejas alcanzan la madurez y las tres anteriores tuvieron conejitos nuevos. Y al ver al sexto mes, va a ser la misma secuencia. De las nuevas parejas van a alcanzar la madurez y las 5 anteriores van a tener sus hijitos, los conejitos. Recopilando estos datos, vamos a tener esta sucesión de que Y de 0 es el que es el primer mes, no hay conejos maduros, pero el siguiente mes, Y de 1, van a ver la primera pareja de conejos maduros. Al segundo mes va a haber otro, van a seguir siendo una pareja. Al tercer mes van a haber dos parejas. Al cuarto mes van a haber tres parejas. Al quinto mes, cinco parejas. Y al sexto mes va a haber ocho parejas. ¿Cómo podemos sacar esto? Si podemos observar, para comenzar esta sucesión, se comienza con 0 y 1 y se suma. 0 más 1 nos va a dar 1. Ajá. 0 y 1 nos va a dar 1. Y hay que sumar con el anterior. 1 más 1 nos da 2. 2 más 1 nos va a dar 3. 3 más 2 nos da 5. Y 5 más 3 nos da 8. Si en tal caso quisiéramos saber de un número n, un n cualquiera, queremos saber cuántos conejitos va a haber, digamos, en tal mes, nosotros reemplazamos en esta fórmula. Y de n va a ser igual a y de n menos 1 más y de n menos 2. Pero en tal caso de que n pertenezca a los enteros y sea mayor a 2. Digamos un ejemplo, el cuarto mes. Reemplazamos 4 menos 1 nos va a dar 3, y de 3 más y de 2. Sumamos, y de 3 va a ser 2 y y de 2 va a ser 1. 2 más 1, 3. Y como vemos, y de 4 va a haber 3 conejitos. También lo podemos relacionar con el triángulo de Pascal. Como vemos en la imagen, las sumas sucesivas de las diagonales desde hacia arriba a la derecha componen la sucesión Fibonacci. Como podemos ver acá, si sumamos en diagonales, tenemos el primer número del triángulo de Pascal, va a ser el primer término de la sucesión. Tenemos con el siguiente, 1. Como no tiene nada que sumar, se sube nomás. 1 más 1 nos va a dar 2. 1 más 2, 3. 1 más 3 más 1, 5. 1 más 4 más 3, 8. 1 más 5 más 6 más 1 nos va a dar 13. 1 más 6 más 10 más 4 nos da 21. Y así sucesivamente. Y hablando como propiedades o casos que uno no se podría imaginar cómo sacar un número Fibonacci. El máximo común divisor entre dos números Fibonacci es otro número Fibonacci. Un ejemplo podría ser acá tenemos una tabla y podría ser el 21 y el 3. Su máximo común divisor sería el 3. Otro ejemplo podría ser entre el 5 y el 3. Va a ser 1.
entre el 233 y el 3 sería 1 igualmente. Después, de cualquier número natural se puede descomponer mediante sumas, pero teniendo la limitante solo utilizando los números Fibonacci, lo que tenemos en esta lista. Un ejemplo puede ser el 65. Descomponiendo en sumas, tenemos el 55 más 8 más 2. Si regresamos aquí en nuestra tabla, está el 55, está el 8 y está el 2. Como decimos, tiene la limitante de solo utilizar los números Fibonacci. El 17 puede ser sumado 13 más 3 más 1. El 3 es el número Fibonacci, el 3, el 1. Son números Fibonacci. Ahora, otro ejemplo puede ser, tomaron dos términos consecutivos. Un ejemplo tenemos el término 4 y el término 5. El T4, reemplazando, su valor es 3 y el T5 es 5. Hay que elevarlos los dos al cuadrado y sumarlos. ¿Eso qué quiere decir? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso nos va a dar 9 más 25. Eso es igual a 34. Pero sumando entre el T4, T5, nos da T9. Y entre el T9 nos da 34, que es el resultado que nos dio elevando los términos de 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Si todavía no ha quedado claro, aquí tenemos otro ejemplo. El T6 y el T7. Primero vamos a sumar esos. T6 y T7 nos va a dar el término 13. El término de 13, lo vamos a tener en cuenta. 233 es su equivalente. Ya, ahora vamos a sumar sus equivalentes del T6 y T7. 8 al cuadrado más 13 al cuadrado. Nos da 64 más 169 y nos da como resultado 233. Y como dijimos, el T13, su equivalente es 233. Y eso sería todo y le paso la palabra a mi compañera. Sí, pero les cuento que tienen 1 minuto y medio máximo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. El único comentario que voy a hacer es, como les decía, en algún momento Fibonacci no había sido tan simple su relación de recurrencia, ¿no? Pero ya nos han mostrado los compañeros cuál es la fórmula de la relación de recurrencia. ¿Por qué? Porque podemos obtener una fórmula explícita donde vamos a simplemente poner el número de término que queremos y podemos encontrar sin necesidad de tener que hacer la suma del n-1 más el n-2. Bien, continuaremos, por favor. Santos y Yasmín. Santos. Mañana, Lick, sí, mi compañero va a comenzar. Ya.
Ahora sí, vamos a empezar. Nuestro tema es números primos. La teoría de números es un componente principal. En la teoría de números son los números. Bueno, el componente principal de la teoría de números son los números primos. Todos los números enteros positivos se factorizan de manera única, por lo que el producto de potencias de números primos. Por lo tanto, existen infinitos números primos. Euclides. Esto hace parte de algo que se llama teoría elemental de números. Dirichlet y Euler hicieron un punto de quiebre en la forma de cómo se estudiaba la teoría de números, y Euler con su refutable fórmula y su afirmación, que sería esta: la suma de los diversos números primos diverge como el logaritmo del logaritmo. Dirichlet con su teorema lo prueba. Si A y B son primos relativos, entonces la progresión aritmética de AX más B tiene infinitos números primos, por lo que todo número par mayor a 4 puede escribirse como la suma de dos números primos. Goldbach tiene la fórmula de que X sub n más Y sub n igual a Z sub n no tiene soluciones enteras si n es mayor o igual a 3. Fermat-Wiles dice que existen infinitos números primos, P tales que P más 2 es primo. Todo número positivo puede escribirse como la suma de 4 cuadrados. Weyrich. Los números ceros no son triviales de la función z de Riemann. Como muestra en la fórmula, solo tienen parte real un medio. Riemann. Los números primos contienen progresiones aritméticas arbitrariamente grandes. Granthal. Ambos miembros de la igualdad divergen primos relativos. Dos números se dicen primos relativos si los primos en la factorización del primero no aparecen en la factorización del segundo. Aplicaciones. Va a continuar mi compañero. Buen día, licenciado y compañeros. Yo voy a decir la parte de aplicaciones. Según Canavelli, Gaitán y la carrera de matemáticas, está en la base de las más modernas realizaciones tecnológicas, tanto la codificación como la comprensión de datos y la criptografía resultan de la aplicación de conceptos y métodos de esta teoría matemática. La teoría de números primos que han encontrado la aplicación directa en la criptografía. Algoritmo RSA. El nombre RSA es acrónico de Real Result y Leonard Ademar, quienes alrededor de 1977 se dieron cuenta de que los números primos eran la base ideal para un progreso de cifrado fácil y de cifrado complejo. La conexión cuántica. Existe una conexión entre las hipótesis de Riemann y la física cuántica. Recientes descubrimientos vinculan al comportamiento de ciertos elementos a la escala atómica con los números primos. Parece ser que hay ciertos patrones en los niveles energéticos de los átomos grandes, como los del uranio, que comparten propiedades muy parecidas con ciertos patrones de los números primos. Se trata de un patrón tan marcado que no puede ser de una manera que no puede hacer que sea coincidencia. Conexión biológica. Las cigarras son especies que pasan 7, 13 o 17 años de tierra antes de emerger como adultas a la superficie. Se reproducen y mueren en poco tiempo. Se ha sugerido que dichos insectos han evolucionado para tener ciclos de vida que son números primos, lo cual les favorece para librarse de depredadores o parásitos. De esta manera, si el ciclo de vida del parásito o depredador es bienal o trienal, las cigarras difícilmente se encuentran
te encontrarán con su parásito o depredador. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Como han podido observar, chicos, la teoría de números primos es tan grande que se tendría que desarrollar cada uno de los métodos que han ido mostrando, ¿no? Y las aplicaciones sobre la criptografía realmente dentro de la actualidad es una de las más grandes aplicaciones de los números primos, porque ¿cómo más o menos funciona esto? Cuando uno quiere generar un número aleatorio al azar para generar una clave aleatoria, digamos, en la generación de alguna clave que nos van a dar para alguna aplicación, se toma un número primo, el más grande posible, se obtiene el módulo, o sea, el resto de la división de un número dado, un número del usuario, digamos, con este número primo, se obtiene el resto y de ahí se saca se puede decir, una operación de parte entera con alguna cantidad de dígitos que necesitamos. Entonces, cuanto más grande es el número primo, se supone que va a haber mayor opción de tener más variedad de números aleatorios. Y el porcentaje de que se repitan las claves es mucho más difícil. Además que se puede combinar encriptando en base a dos procesos, digamos, ¿no? Uno con un número primo y el otro con otro número primo. El problema está saber cuál número primo vamos a manejar. Y al grupo que ha expuesto le voy a preguntar si por curiosidad ha averiguado cuántos dígitos tiene el último número primo conocido. ¿Han averiguado por curiosidad? Clic. ¿Sí? Sí, tiene alrededor de 25 o 30 millones de dígitos. Exactamente. Más o menos un aproximado es. Es un aproximado. No se conoce en realidad investigaciones, o sea, no podemos hacer ese tipo de cálculos con una máquina de escritorio. Imagínense, 25 millones de dígitos, es sumamente grande. ¿Y han averiguado cuántos números primos aproximadamente conocidos hay? Perdón, Nick, no me escuché muy bien. ¿Cuántos números primos conocidos hay? ¿Han averiguado? No, bueno, Se nos pasó, Nick. Ya, no hay problema. De todas maneras, fíjense, el otro dato es lo que nos está dando idea del tipo de aplicación que podríamos tener con los números primos. Gracias de igual manera que a los grupos anteriores. Gloria Centeno, Víctor Uscamaita, por favor. Gloria, ¿me escuchas? Estás ahí, yo te veo, pero no sé si me escuchas. Ok, Víctor, entonces vamos a comenzar 10:40. Sí. Adelante, por favor. Bien, buenos días, licenciada y compañeros. Vamos a ver el tema de algoritmos recursivos. Siguiente, por favor. Bueno, el concepto de recursividad. Se dice que es un método recursivo si contiene o puede generar una o más invocaciones o llamadas a sí mismos. Y de la mano va el concepto de algoritmos recursivos. Un algoritmo recursivo es una llamada de una función desde la misma función. ¿Esto qué quiere decir? Que como podemos ver en el ejemplo, la función de Fibonacci
podemos, dentro de esta función, puedes llamar a la misma función. Esto es un algoritmo recursivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué debe cumplir un diseño de un algoritmo recursivo? Número 1, existe una salida no recursiva del procedimiento o función y que debe funcionar correctamente. Segundo, cada llamada al procedimiento o función se refiere a un caso más pequeño de sí mismo. Y por tercero, debe funcionar correctamente. Todo el procedimiento o función. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos construir una ruina recursiva? Primero, obtener una definición exacta del problema. Segundo, determinar el tamaño del problema completo a resolver. Tercero, resolver el caso base. El caso base lo vamos a ver el concepto un poco más adelante. Y por último, resolver correctamente el caso general. Siguiente, por favor. ¿Cómo diseñar un algoritmo recursivo? Número 1, determinamos el parámetro del problema planteado. Número 2, resolvemos los casos triviales, que son los casos menos exactos. Número 3, minimizamos el caso general en términos de un caso más simple. Y por último, el caso base es el caso que se plantea desde el principio y se resuelve sin la recursividad. Esto quiere decir que son el problema en el cual no podemos usar la recursividad. Los casos generales, y el caso general utiliza la recursividad, y el cual se puede dividir en subprogramas y en pasos adicionales. Le paso la palabra a mi compañero. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. A mí me toca hablar de funciones recursivas. Una función es un bloque de código que realiza alguna operación, y una función es recursiva cuando se invoca a sí misma. Como dijo mi compañera en los anteriores ejemplos del algoritmo recursivo, se llama a sí mismo, como su ejemplo de Fibonacci es igual a Fibonacci n-1 más Fibonacci, está llamando a sí mismo una función que al final se vuelve casi mayormente infinita, y eso sucede también con sus funciones porque son su adicional. Aquí está un ejemplo de esta función recursiva. En este ejemplo, si observamos que la factorial de un número es equivalente al producto de dicho número por la factorial del número precedente factorial, 3 es igual a 3 factorial al 2. Aquí se está demostrando de que si colocamos un valor n en esta factorial, va a ser una función que n es multiplicado por la factorial de n menos 1. Y así sucesivamente se hace prácticamente, se está llamando a sí mismo en esta función. Como aquí está el ejemplo de el inicio de la función. Si n es igual a 1, solo devuelve 1. Si no devuelve 1, entonces es el valor de n multiplicado por n menos factorial n menos 1, y así sucesivamente. La sentencia n es igual a la 1 devolver es la condición de salida o caso base que evita que la función se llame a sí misma indefinidamente. En un momento va a parar la función. Cuando como en el ejemplo ahorita, si n es igual a 1, hasta ahí nomás va a parar la función. Ya, recursividad indirecta. Un algoritmo recursivo indirecto es cuando una subrutina llamada una subrutina llamada a otra subrutina
pero no la llama ella misma, sino que la llama otras subrutinas formando ciclos. En el ejemplo aquí nos dice si un número es par o impar. Cabe mencionar que existen otros métodos mucho más sencillos para determinar la función a este problema, hasta determinar el resto de la división entre ambos. Aquí empieza primero con la función par, que ingresamos una variable n, preguntamos si es igual a 0 la variable n, entonces retornamos n más 1. Pero si no es el caso, retorna en la función impar, que es n menos 1, que va a entrar con n menos 1, la variable. Ahora, en la función impar, en la otra función, lo mismo se pregunta, si n es igual a 0, entonces retorna 0. Pero si no ese es el caso, entonces retorna con el valor de n menos 1. Y así sucesivamente. Entre ambos se llaman. Esa es la recursividad indirecta. Ahora, tipos de recursión. La recursión lineal. Si cada llamada recursiva genera como mucho otra llamada recursiva. Luego otro es la recursión lineal final. Si la llamada recursiva es la última operación que se efectúa, devolviéndose como el resultado lo que se haya obtenido de la llamada recursiva sin modificación. En este caso de ambos es lo mismo, solo que en la recursión no lineal final se hace con el primer resultado de n. Algo parecido como en este ejemplo de este ejemplo que hemos dado, el primer ejemplo de funciones recursivas, que si n es igual a 1, se devuelve 1. Todo va a ser normal. Y la recursión final no lineal es el resultado obtenido de la llamada recursiva, se combina para dar lugar al resultado de la función que realiza la llamada. Y el otro es recursión múltiple. Si alguna llamada puede generar más de una llamada adicional, como su primer ejemplo de mi compañera que era de Fibonacci, se ha llamado a sí mismo 2 veces su ejemplo. Aquí Fibonacci n es igual a Fibonacci n menos 1 más Fibonacci n2. Este es un ejemplo claro de recursión múltiple, porque se está llamando a sí mismo 2 veces. Y eso es todo, licenciado. Muy bien, muy interesante, como les había mencionado, ¿no? Son pequeños vistazos, pequeños chispazos a cosas que ustedes van a ir viendo más adelante, van a ir utilizando más adelante. Gracias, Gloria, gracias, Víctor. Delia y Maya. Buen día, licenciada. Buen día. ¿Se ve? Sí, ya se está empezando a compartir. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El tema del que hoy les vamos a hablar mi compañera y yo son de fractales. Para esto vamos a dar una breve definición de lo que es un fractal. Un fractal es una figura que puede ser plana o espacial, está formada por componentes infinitos. Este vocablo proviene del latín fractus, que significa fragmento o quebrado. Es un concepto que se le atribuye a Mandelbrot, un matemático de origen polaco, quien fue el responsable de crear el término geometría fractal en la década de 1970 y principios de los 80. Un objeto fractal tiene como principal meta servir como una especie de modelo para lograr explicar la naturaleza. Mandelbrot precisamente fue quien se encargó de construir el primer modelo de medida de la costa de Gran Bretaña. Principio matemático. Los fenómenos naturales se pueden desencriptar gracias a la geometría fractal. Según el principio matemático de autosimilitud, una misma forma se repite a escala gradualmente más pequeña, de manera indefinida, es decir, una forma idéntica dentro de la anterior y así sucesivamente hasta el final.
Con esta ecuación podemos hallar el conjunto de Mandelbrot, y para comprender mejor lo que es el principio matemático vamos a mostrar un video. Gaston Julia, matemático francés, estudió las iteraciones de funciones sencillas como esta, donde C es una constante. Pero en lugar de utilizar números reales, usó números complejos. Un número complejo consta de dos componentes, una real y otra imaginaria, y se puede representar mediante un punto en un plano. Para un valor concreto de C, Julia pintó de blanco los puntos del plano correspondientes a valores de Z que en la iteración se alejaban cada vez más del origen, que iban a infinito. Y de negro los que se mantenían en una región acotada del plano. Pensaba Julia que la frontera debía ser una línea simple. Sin embargo, ¿cuál no sería su sorpresa cuando sobre su papel, pensemos que esto ocurría durante la Primera Guerra Mundial y aún no había ordenadores, fueron apareciendo figuras extrañas de una complicada belleza? La geometría euclídea no servía para describirlas. Entonces, podemos decir que un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Continuando con el tema, yo les voy a explicar las características. Un fractal es un objeto que presenta una forma demasiado irregular que no entra en los conceptos como los conocemos, como sería la geometría tradicional. Antosimilaridad. Si miramos, es una parte del fractal que a mayor escala parece igual, no distinguiríamos el cambio por las escalas. Cuasitosimilitud. Es el cambio de la escala. Las copias del conjunto son muy semejantes, pero no llegan a ser idénticas. Autosimilitud estadística. El fractal debe tener dimensiones en forma estadística o numérica. También que se llega a observar en las variaciones escalares. La dimensión no entera. La dimensión no entera es un fractal que no llega a ser entero, sino es un número generalmente irracional. Infinitud. Los consideramos infinitos a medida que vamos aumentando la presión del instrumento de medición al observar que el fractal va aumentando su longitud y su perímetro. Historia de los fractales. Los fractales surgen como una contraposición a la limitación que presentaba la geometría euclídea tradicional, que es la que dividió el mundo en dos planos, que son las superficies y los volúmenes. La naturaleza está llena de muchos objetos que no son fáciles de describir por la geometría, como son las montañas, las cuencas, los árboles, etc. La geometría fractal nos propone otra forma diferente de descripción a la realidad. Es la que se adapta mejor a los componentes que nos presenta la naturaleza. El término fractal es relativamente moderno, ya que apenas ha pasado 4 décadas desde su implementación por el doctor Mandelbrot, durante sus experimentos relacionados con el desarrollo de la computadora digital en la Universidad de Yale. El origen de la geometría fractal fue a fines del siglo XIX. Fue entonces el matemático francés Henri Poincaré que publicó los primeros trabajos sobre el tema. Esto dio inicio a los fundamentos de otros científicos como Gaston Julia y Pierre Foucault. Después de la Primera Guerra Mundial se continuó desarrollando la teoría, pero quedó en el olvido 20 años, hasta que Mandelbrot la recuperó años después. Ahora aquí hay un video para que se entienda mucho más. El término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, y lo dio a conocer en los años 80 mientras trabajaba como investigador para el gigante informático IBM. A Mandelbrot le fascinaban los descubrimientos de los matemáticos de principios del siglo XIX, cuando intentaban concretar la definición de lo que es una curva. Se interesó además por el trabajo del alemán George Cantor, que descubrió que una sola línea puede ser dividida eternamente, y por el triángulo del sueco Hell Van Cook, que tiene un perímetro infinito pero un área finita. A estas formas de completar
Entonces, no es justo que para repetir esta aplicación esto lo que va a hacer propio dentro del escenario. Al combinar los papeles seleccionados en este resultado propio conjunto de números, presente como el conjunto de números. Es simétrica infinita de números. Más asombroso que el conjunto de esta teoría solo continuaría creando un número infinito de papeles nuevos a partir de la estructura original, era porque está avanzada por toda la Bueno, los fractales son los mismos. El fractal puede ser creado por el hombre, como lo son los fractales matemáticos, como también puede ser utilizado con intenciones artísticas, en los que se demuestran las obras de arte inspiradas en los fractales. También en la naturaleza. La montaña, por ejemplo, está creada se forma a través de la geometría fractal. De la misma manera, la hoja de helecho, si se le hace un zoom, no cambia la forma y los árboles igual están formados con la misma forma, siguen el mismo patrón. Los fractales en el cuerpo humano. Esta es una gráfica del cerebro en donde se puede evidenciar el sistema nervioso, es un fractal. De la misma manera, si vemos en el ojo, el iris del ojo es un fractal y también las neuronas. También los podemos evidenciar en los alimentos. El brócoli sigue el mismo patrón para su formulación y en la pizza y también en las construcciones que están igual creadas en inspiración de los fractales. Los fractales también son de mucha ayuda para el ser humano. A partir de ellos se hacen estudios en diferentes países. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una vez más, cada ejemplo que han mostrado se podría individualmente desarrollar, ¿no? Muchas gracias nuevamente a las compañeras Delia y Maya. Pasaremos con Christopher y Yasmine. Christopher, ¿estás ahí? Sí, di que en un momento comparto mi pantalla. Ya. Comentar que no me pude comunicar con mi compañera. Ya, entonces el trabajo lo has hecho tú solo. En realidad, licenciada, yo también hice mi parte, pero como con Christopher no nos pudimos comunicar, yo hice... ¿Qué? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me escriben? No me puedo comunicar, yo les hubiera dado sus teléfonos. Bueno, esperemos que no se repita y veamos, en ese caso me parece, y gracias por haberse apresurado los anteriores grupos y haber cumplido los tiempos establecidos, nos va a permitir ver las dos presentaciones que seguramente van a tener distintos enfoques. Veamos entonces, comenzaremos con Christopher y luego Yasmine, inmediatamente, ¿ya? Adelante, por favor. Pero eso de que no me comuniqué, lo paso por esta vez porque no son exposiciones tan importantes. Y son interesantes, pero como son voluntarias, no hay tanto problema. Pero para situaciones donde las exposiciones son con notas, son por examen, no tiene que haber. Yo hice por mi parte porque no me encontré con mi compañero. Eso no sirve. Eso no vale. En todo caso, para mí, eso sería 0 para ambos. ¿Listo? Adelante. Yalik, ¿se ve mi pantalla? Se ve perfectamente, gracias. Y un momento, por favor. Ya, buen día, licenciada, compañeros. Yo les voy a exponer sobre la teoría del caos. Primero, ¿no? ¿Qué es la teoría del caos? Aquí dice, ¿no? Que supuso un gran reto para
para la física, ya que, como sabemos, a los físicos les gusta determinar las cosas, ¿no? Tener el control sobre todas las cosas, y la teoría del caos venía a disruptir esto. Pero ¿cómo? O sea, según los físicos, teniendo datos exactos, podemos sacar conclusiones exactas, ¿no? Pero en la realidad es difícil obtener datos exactos. Una medición milimétrica es algo difícil de obtener, y a eso se va la teoría del caos. Con a veces variaciones tan pequeñas se puede disruptir todo el resultado, ¿no? ¿Qué dice aquí? La teoría del caos es un principio que se aplica a lo que los matemáticos llaman sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es cualquier conjunto de sucesos que cambian o evolucionan con el tiempo, como por ejemplo el estado del tiempo, la población de una ciudad, o como ya veremos después, el clima, péndulos o diferentes cosas, ¿no? Hasta en el cuerpo humano podemos encontrar sistemas caóticos. Cuando un sistema es muy variable a los sistemas, a las condiciones iniciales, se le llama caótico. Los sistemas caóticos, algunos ejemplos de los sistemas caóticos, ¿no? Que les puedo dar sería el atractor de Lorentz o el llamado efecto mariposa, ¿no? ¿Quién era Lorentz? Era un físico matemático, un climatólogo más, que realizó un experimento, y como podemos ver aquí en esta figura, él, al realizar su experimento, vio que se iban formando, ¿no? Como fractales que lo dice, mediante atractores. O sea, en el sistema del caos a veces se forman patrones que podemos deducir. Esto se puede ver mejor en la colonia de hormigas. En una colonia de hormigas, digamos, en un grupo determinado de hormigas, como digamos unas 25 o por ahí, se puede ver que son desordenadas, que a veces toman impulsos imprevistos y todo, ¿no? Pero cuando vamos aumentando más y más la densidad de la población, se podría ver ya ciertos patrones de comportamiento, ciertos lugares donde especifican más y todas esas cosas, ¿no? Y ahí se ve ya más un patrón más grande, mientras más datos se tenga. Aquí tengo el experimento del péndulo doble, que es el mejor para todos, ¿no? Para decir cómo se comporta los sistemas caóticos. Este péndulo es un péndulo doble, ¿no? Que es una simulación de dos péndulos que puedes cambiar los valores. Aquí, como podemos ver, al cambiar solamente un decimal o dos decimales, ya se puede notar un gran cambio en toda la trayectoria que se da. Se puede, a ver, aquí le vamos a poner 3 y van a ver cómo la figura cambia solo aumentando 10 veces el valor inicial, ¿no? Estos son los sistemas caóticos, que mientras más pasa el tiempo, más y más se van acumulando, por así decirlo, esos decimales. Otro ejemplo sería el clima, ¿no? Como el clima no se puede controlar, de ahí viene también el efecto mariposa, lo que decían, que una aleación de una mariposa puede causar un disturbio en otra parte del mundo. Ahora podemos hablar, ¿no? Del cuerpo humano y las inteligencias artificiales. En la vida, la teoría del caos nos sirve para conocer los límites de nuestro conocimiento, dice un profesor de física, ¿no? Pero ¿para qué nos puede servir la teoría del caos? O sea, nos pueden preguntar si son sistemas que no podemos controlar o no ve. Entonces, ¿a qué le podemos sacar uso? Se le puede sacar especialmente uso a lo que hablábamos, ¿no? El uso de en los sistemas caóticos se forman fractales, y eso es, en esos fractales se puede trabajar los humanos, ya que son figuras con más reconocibles, por así decirlos, ¿no? Esto de los fractales se usa especialmente en la medicina, al estudiar el cuerpo de un paciente en una determinada enfermedad. A veces los sistemas caóticos, ¿no? Van haciendo van haciendo su recorrido, ¿no? Imprevisto, pero llega un punto en el cual como que se quedan atrapados en un atractor y forman figuras predecibles o casi predecibles, los cuales los médicos pueden usar para intentar deducir, ¿no? Alguna cura. Luego, también son utilizados en el desarrollo de la tecnología, las telecomunicaciones, producción de imágenes de alta definición, y hasta en el desarrollo de modelos cosmológicos. Y si vamos más allá, también nos podemos hacer preguntas existenciales, ¿no? O sea, de por qué nosotros vivimos, por qué nosotros se podría decir que nosotros mismos somos un sistema caótico,
ya que somos parte de la evolución, ¿no? Estamos formados a partir de años y años, con mucho tiempo, ¿no? De evolución y todas esas cosas que nos han llevado a ser como somos ahora. Y todo en nuestro cuerpo se forma un sistema caótico, pero ordenado, que nos hace funcionar. Eso sería todo. Muy bien, adelante. No sé si, es que no me pude comunicar con Yasmín, me ayudó en el informe, pero no sé si expondrá porque no tenía su número, le escribí por correo. A mí no me llegó ningún correo y estuve revisando mucho, lo siento. Es que estamos editando un documento por el correo y por ahí mismo le escribí. Ah, no, esos mensajes no se guardan ahí. Pero bueno, está bien. Entonces, ¿yo también puedo presentarlo? Sí, adelante. Ok. Christopher, eso. Bien. Buenos días, licenciada, compañeros. Como Christopher ya explicó, nuestra exposición es la teoría del caos. Y en este caso, yo voy a tomar como la teoría del caos como una rama de la matemática. Según las leyes de Newton, se decía que si teníamos datos perfectos, podríamos hacer predicciones de absolutamente todo. Eso en casos ideales, en mi opinión. En la vida real, sabemos que no podemos tener absolutamente nada preciso ni perfecto. No podemos tener datos perfectos, absolutamente nada. Por lo cual, hacer predicciones es imposible. Y eso es la teoría del caos. La teoría del caos no es un desorden. Es un sistema dinámico que es un conjunto de sucesos que cambian y evolucionan con el tiempo. Un mejor ejemplo es el que podemos ver acá, que es un sistema que muestra el proceso de una población de un ser vivo. El caso más conocido es de conejos, que si tú pones a 2 conejos, obviamente van a empezar a procrear y va a aumentar su número. Y hasta cierto punto es un caos, ya que el sistema no se va a repetir. En otros casos de otros experimentos se ha mostrado que el caos toma la forma de una mariposa. Y es por ello que normalmente se denomina el término efecto mariposa, que en lo personal no me gusta mucho mencionar, ya que es muy usado. El término del caos también está muy reflejado junto con los fractales, que podemos verlo en cuanto a la población, que se repite y se repite y se repite. Otro de los casos más conocidos de el caos es el péndulo doble. Como mi compañero usó el punto de GeoGebra, voy a mostrarles otro, disculpen, en el cual yo puedo encontrar que es el término del caos igual. Con casos diferentes. Podemos ver que en un comienzo, en esa situación, empezó desde arriba. En el caso del de GeoGebra se empieza desde un ángulo diferente. El sistema nunca se repite. Es un sistema muy variado, muy sensible a los cambios. Cualquier decimal que cambies va a afectar el movimiento del péndulo, por más mínimo que sea. Otro de los sistemas que a mi posición es muy curioso es el término del clima. Antes se creía que podrían hacerse predicciones en cuanto a la información que se tenía de años pasados, cosa que se descartó, ya que en los últimos 100 años, podríamos decirlo, en un punto muy, muy general, el clima ha variado mucho. No hemos tenido el mismo clima del año pasado y tampoco lo vamos a tener que el del año pasado. Y el clima del año que viene puede que sea muy diferente a este año. Por lo tanto, el clima también es caos. Un
sistema muy sensible a cualquier cambio, ya sea más viento, más lluvia, más humedad, más sol. Cualquier cambio afecta al clima. Otro sistema muy fascinante es el cuerpo humano. El cuerpo humano es obviamente maravilloso, es un sistema perfecto en todos sus sentidos, pero al más mínimo cambio nos podemos causar enfermedades. En mi punto de vista, el caso más evidente es el cáncer. El cáncer que se produce por pequeños cambios moleculares provocados en células sanas y estas evolucionan como células cancerosas. Que tras una investigación se notó que el cáncer evolucionaba de una forma en fractal. Pero al comienzo estos tenían una forma esférica, más cuando más se desarrolla el cáncer, empiezan a tomar aspectos diferentes, impredecibles, lo cual produce ahí el caos. Otro caos evidente podría ser el término de la mente humana. Nuestro cerebro no es igual al de otro. Por lo tanto, en una misma situación, cada persona va a reaccionar diferente, va a pensar diferente, ya sean de formas más coherentes o más alocadas, demostrando ahí también el caos en el cuerpo humano. Y eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Sí, podría decir que, como diría el chavo, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Sin querer se han ido complementando. Digamos que Santos era, ¿no? Sí, ha hecho una presentación un poquito más teórica que se ha complementado y se ha entendido los ejemplos prácticos en base a la teoría que se ha explicado inicialmente. Para completar, yo quisiera presentarles una pantallita, un video sobre el atractor de Lorentz, ¿ya? Quiero que hagan volar su imaginación en esta parte un poquitito. En Brasil pueden efecto mariposa. ¿Cuál es la conexión entre un grupo particularmente alcanzado se me perdió el video. También se observa que continúa aumentando. No, se me perdió el video. No es parte del conjunto de Mandelbrot. Terminarán estas imágenes fantasmales repetidas si miramos en el EPZ. Efectivamente, también están oscilando entre esos valores. Pues es el conjunto de Mandelbrot que, si se dan cuenta, la imagen que han mostrado los compañeros, es acá. ¿Se escucha lo que está hablando? Puedes preguntarte, ¿esta ecuación realmente modela población? ¿Se escucha? Sí, miren, este es el conjunto de Mandelbrot que nos han dado el ejemplo. Lo que yo quiero mostrarles es el atractor de Lorentz. Bueno, terminaremos de ver esta partecita porque lo interesante es cómo se van generando los puntos. La respuesta es sí, particularmente en el puesto no podía mirar. Yo iba a tu estudio. No, lo siento, voy a dejar de compartir. Se me ha mezclado la presentación. Ya, lo voy a buscar para el final de la clase. Terminaremos con las exposiciones. Marco, Alisaya. Sí, licenciada. ¿Se escucha? Sí. Ok, adelante, por favor. Ok. No sé si se puede ver. Sí, ya se ve. Ok. El efecto. Ya, buenos días, compañeros y compañeras, licenciada. Voy a presentar el tema sobre el camino más corto referente a los grafos, a la teoría de grafos. Comenzamos con el
con la parte teórica que en la teoría de grafos uno de los problemas más conocidos es el camino más corto. El problema básicamente consiste en encontrar un camino entre dos vértices de tal manera que la suma de los pesos de las aristas que la constituyen sea mínima. En este caso, no es necesario que se tenga una solución, puede tener una o varias soluciones. Cabe resaltar que se tiene diferentes aplicaciones, tanto matemáticas como en la vida cotidiana. Un ejemplo de la vida cotidiana puede ser encontrar el camino más corto, rápido, que vaya de una ciudad a otra. Eh, las aristas vendrían siendo las poblaciones, las ciudades o cualquier recinto de la ciudad así que pueda atravesar o pueda pasar entre las dos ciudades. Viene dado por el tiempo que la emplea y toma atravesar. Ahora aquí les presento a Edgar Y. Dijkstra. Es un científico era un científico de computación y físico. ¿Y por qué les presento esto? Porque él creó o encontró el camino más corto mediante su algoritmo. Su algoritmo fue descubierto en 1959. Es un físico neerlandés. Su algoritmo se llama algoritmo Dijkstra. El algoritmo consiste básicamente en encontrar todos los caminos más cortos que parten de un vértice origen y que lo llevan a los diferentes vértices. Cuando se obtiene el camino más corto, desde el origen hasta el resto de los vértices, el algoritmo se detiene. Se trata de un tipo de especialización de la búsqueda del coste uniforme de tal modo que no funciona en grafos con aristas de coste negativo. Es decir, que no es un algoritmo que funciona con los grafos que tienen valores negativos. Aquí podemos tener un ejemplo. Comenzamos en el grafo inicial que va desde A a Z y conforme va buscando el camino más corto, va encontrando, por ejemplo, de acá de A a D es el camino más corto que llega hasta las siguientes vértices. Aquí del color rojo es el camino que encontró con un poco más el tiempo de menor. Ahora, las otras que están remarcadas en azul vienen siendo que son unos vértices también definitivos, es decir, que se pueden tomar en cuenta, ya sea que mediante va cambiando los vértices, se puede encontrar un camino más corto yendo de A a Z, pero quizás comenzando con un camino que ha comenzado un poco más largo. Para verlo mejor, vamos a mostrar este ejemplo. Tomemos en cuenta esto principalmente. Son las etiquetas que va a ir mostrando cada iteración. Vamos a ver que tiene un valor acumulado que va a ir sumando cada arco, cada arista que esté atravesando. Va a tener el vértice procedente y el número de iteraciones. Como podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo es de llegar de A a F. En el principal comenzamos con un valor acumulado de 0 y el guión viene siendo porque viene siendo el vértice procedente, o sea que está comenzando de ahí y comienza en 0. Los que están remarcados entre amarillo son vértices definitivos y los que están remarcados entre verde son los que ya fueron descartados porque el camino que estaba llevando no satisface el camino más corto. Bueno, para poner un ejemplo más claro, vamos a usar el mismo ejemplo, pero ya lo vamos a escribir. Acá lo tenemos. Como dijimos, comienza en este vértice y va a tomar ambos caminos, de A a B y de A a C. Podemos ver que el camino más corto en el primer camino que va es este. Y también podemos tomar los dos. Ambos son definitivos porque también nos lleva a la misma dirección de F. Pero yendo más al otro camino, nos damos cuenta que el camino que era más corto principal se va yendo sumando, ahora se vuelve que tiene un peso acumulado de 5 y a diferencia del otro, que ha ido acumulando un peso igual a 3. Y el camino más corto hasta ahí sería siendo el que fuimos desde A a B y a C. Ahora también tenemos otro camino que va aquí, pero tampoco satisface. Es por eso que se lo remarcó entre verde.
este camino no satisface el camino que llega y que sea más corto. Por eso tomamos el camino amarillo, porque es el camino que está satisfaciendo el camino de llegar hasta F. Y al último nos damos cuenta que sí era el camino, porque sumando el valor acumulado, que es de 2 más 3, el camino 2 más 1 es igual a 3 y 3 más 2 es igual a 5. Este viniendo siendo el camino más corto, porque los caminos verdes que están remarcados no satisfacen porque ya sobrepasaba el otro camino. Ahora, como dijimos, tenemos que tomar en cuenta este principalmente, que es valor acumulado, valor vértice procedente y número de iteraciones. Y también una curiosidad que encontré, ¿qué significa hacia el traducido del neerlandés al español? Dijkstra significa camino del disque. Bueno, eso viene siendo mi presentación licenciada, un poco cultural. Está muy bien, está muy bien. O sea, vuelvo a insistir, no queremos investigaciones muy profundas porque lo que es nuestra intención, espero estar consiguiéndolo, es abrir un poquito el panorama, la visión de cada uno de ustedes en otros tópicos. Algunos los van a utilizar como la recursividad, el camino más corto, el siguiente que es autómatas, van a ser de uso inmediato básicamente dentro de la carrera para ustedes. Pero hay algunos que no necesariamente los van a utilizar. Proporción áurea, no lo van a utilizar, pero sin embargo, qué interesante conocer cómo había estado ahí. Fractales, teoría del caos, solamente lo van a utilizar aquellas personas que se meten a una investigación en el área de la matemática muchísimo más profunda para investigaciones muy específicas, ¿no? En este caso, bueno, como último tema de exposición, Carla Andrea con autómatas. Sí, licenciada, ahorita lo presento. Está bien. Licenciada, ¿se puede ver mi pantalla, verdad? Sí, está bien, perfecto. Está bien, licenciada. Bueno, yo voy a exponer sobre los autómatas. Mi nombre es Carla Andrea López Zacaca y voy a dar una pequeña introducción a lo que es autómatas. Autómatas es la teoría, es el estudio de dispositivos de cálculo abstracto, es decir, de las máquinas. Antes de que existieran las computadoras en la década de los años 30, Turing estudió una máquina abstracta en la que tenía todas las capacidades de las computadoras de hoy en día, al menos en lo que respecta a lo que podía calcular. El objetivo de Turing era describir de forma precisa los límites entre lo que la máquina de cálculo podía y no podía hacer. Una máquina consiste en un dispositivo que puede estar en cualquiera de un número finito de estados, uno de los cuales es el estado inicial y por lo menos uno es el estado de aceptación. En ocasiones se las menciona a estas máquinas como autómatas deterministas de estados finitos. Un autómata finito, determinista o máquina de estado finito, abreviado como AF, es una quintupla. Aquí tenemos que es Q, el sigma, Q sub 0 que pertenece a Q, y A que es un conjunto de Q, y delta. En este caso Q
es un conjunto finito cuyos elementos se consideran como estados. Sigma, que es el alfabeto finito de símbolos de entrada. Q sub 0, que pertenece a Q, es el estado inicial. Y A conjunto de Q es el conjunto de estados de aceptación. Y delta es la función de transición. Tengo un diagrama de transiciones de estados y de estados y transiciones entre estados. Bueno, para representar un programa en el mecanismo de control, utilizamos un diagrama de transiciones, cuyos estados representan los estados de la máquina y cuyos arcos representan una posible transición. Más o menos en la década de los años 40 y 50, una serie de investigadores estudiaron a las máquinas más simples, las cuales todavía hoy denominamos como autómatas finitos. Originalmente, estos autómatas se propusieron para modelar el funcionamiento del cerebro y posteriormente resultaron extremadamente útiles para muchos otros propósitos. Un diagrama para un AFD, que significa autómatas finitos deterministas, aceptará si y solo si su estado inicial está también estado de aceptación. Aquí les presento una tabla de transición. Las tablas de transición, es una tabla de estados o estados en el caso de autómatas finitos no deterministas. Se moverá la máquina de estados basándose en el estado actual y otras entradas. Una tabla de estados es esencialmente una tabla de verdad, en el cual una de las entradas son el estado actual y las salidas incluyen en el siguiente estado junto con las otras salidas. La tabla de transición de estados consiste entrada-estado. El estado va a ser S sub 1, S sub 2. Y las entradas van a ser 1 y 0. Cuando estén, la entrada es 1, S sub 0, S sub 1 va a estar en 1. Cuando es 0, S sub 2 va a estar en 0. Y cuando S sub 2, esa es la salida que tiene que tener, 1 va a ser S sub 2. Y cuando va a entrar 0, va a salir su salida va a ser S sub 1. Se va a entender mejor con este diagrama. Cuando va a entrar 1, entonces se va a poner en la posición S sub 1. Cuando va a entrar 0, entonces se va a ir a S sub 2. Y cuando va a entrar otra vuelta 1, entonces se va a poner en la posición S sub 1. Y cuando va a volver a entrar 0, entonces se va a poner en la posición S sub 1. Un ejemplo de cadenas que termina con 10. Bueno, aquí tengo una tabla donde lo que más va a resaltar va a ser las entradas, que son 0 y 1. Y las salidas o los estados, comúnmente como se llama, eso tiene que salir con el término 10. ¿Ya? Ahora aquí es un pequeño jueguito, o sea, en lo cual sí nos vamos a entender mejor. Aquí está vacío, el de arriba es 0 y 1. Luego va a estar 0, 0, 0, 0, 1 y 10, lo que tenemos que sacar, ¿no? Como resultado. Y 1, 1. Ya. Ahora cuando vacío va a entrar, está entrando vacío y luego entra un número que es 0. Cuando entra 0, se va a ir a la posición 0. Ahora cuando va a entrar vacío en la posición 1, va a entrar a 1. Ahora cuando 0 entra a 0, entonces va a ser 0, 0, 0. Ahora cuando entra a 0, 1,
entonces el estado va a ser 0, 1. Cuando 1 entra 0, su estado va a ser, el resultado va a ser 10, lo que queremos llegar. Cuando entra 1 al estado 1, entonces la salida va a ser 1, 1. Cuando es 0, 0 y entra 1, entonces el estado va a ser 0, 1. Cuando entra 0, 0 nuevamente, el estado va a ser 0, 0. Ahora, cuando entra 1 en la posición 1 y el estado es 1, 1, el resultado va a ser 10. El otro resultado que queremos llegar, ese va a ser el objetivo, 10. Cuando entramos en 0, 1, el estado es 0, 1 y su entrada es 0, entonces otra vuelta vuelve a ser 10. Ahora, cuando el estado nos da 10 y entra 1, el resultado va a salir 0, 0. Ahora, nuevamente, cuando el estado llega a estar en 0, 1 y vuelve a entrar 1, el estado va a ser 1, 1. Ahora, nuevamente está entrando 10 y nuevamente está entrando 1 en 10. Su estado va a ser 0, 1. Me van a entender mejor cuando este es un pequeño ejemplo de una cadena que pertenece a vacío con 0, 0, 0, 0, 1, 0. Está entrando en vacío. Ahora va a entrar dice que entremos a 0. Cuando entra a la posición 0, el estado va a ser 0. Ahora, cuando entre nuevamente 0, 0, el estado va a ser 0, 0. Ahora, cuando entra a 0, 1, el estado va a ser 0, 1. Y cuando ya entra al estado, al 0, 1 entra 1, el estado va a ser 10. Ese es el resultado que queremos llegar. Bueno, gracias por su atención, pero quería, para que me entiendan mejor, quería mostrarles una pequeña imagen donde me van a entender mucho mejor. Bueno, no sé si se puede observar la imagen. Acá se ve al turco autómata que jugaba ajedrez. Este turco autómata es una de las posibilidades de crear una máquina que empiece por sí sola y tome decisiones, no exclusiva de este siglo. Y no existe otro jugador popular en el que la lógica y lo imprescindible se fundan mejor en el ajedrez. Así como era de esperarse, un autómata puede jugar ajedrez por sí mismo, pero tuvo una sensación. Más o menos en 1836 tenía una apariencia particular. Un turco era un turco y este turco era autómata. Este invento fue por el barón Wolfgang von, hecho para María Teresa I, que era de Austria. Era conocido como el autómata jugador de ajedrez y más tarde fue conocido como el turco mecánico. Era la figura de un hombre y su tamaño era normal, era como de una persona, como más o menos medía como 1,70 de alto, era similar, era como si estuvieses jugando con una persona normal. Estaba hecho de madera tallada y fue vestido como un hechicero oriental que aparecía sentado en un gabinete, como lo ven, en el que había un tablero de ajedrez. Miren, desde su presentación en la sociedad más o menos en 1770, había derrotado a todos, pero al menos un pequeño grupo no logró ese objetivo de que lo ganaran a la persona. ¿Por qué? Porque unos hombres que eran tan expertos en jugar ajedrez
le ganaron este juego. Y miren, María Teresa primero se decepcionó porque este juego era como para tener un beneficio económico, porque cada persona que iba jugaba y jugaba, y este juego siempre ganaba, siempre. Pero se ve que otras personas vinieron y lo ganaron, entonces no era lo que esperaba. Ahora miren, no muy elegante, pero muy inteligente. Y les voy a mostrar otro dato curioso, donde es el monje. El monje estaba hecho de madera y de hierro. Un monje que es autómata y que Felipe II le regaló a Dios por salvar a su hijo. Pero hasta ahora ya pasaron más de 4 siglos y este monje sigue funcionando. Y su mecanismo está hecho como las manecillas, como el reloj de cuerda que está escondido en su cuerpo. Y lo que más se sabe con seguridad, no, lo que no se sabe con seguridad de este monje es por qué sigue funcionando y si ya han pasado tanto tiempo. Miren, todo lo que va funcionando, como les había mostrado con mi exposición, que es de 0, 1, 0, 1, así, es como si estuviésemos diciendo encendido, apagado, encendido, apagado. No todo lo que vemos a simple vista nos puede llamar la atención, pero siempre la persona, o sea, si tú le pones empeño, siempre vamos a llegar al punto de descifrar ese objetivo para lograr ganar. Si este turco autómata, digamos, hasta ahora no se sabe su modus operandi, es porque, digamos, no está bien hecho, ¿no? Si un hombre, una persona pudo ganar este juego, es por algo, porque la persona siempre se ha capacitado para ganarle este juego, ¿no? Bueno, eso sería mi exposición, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente a mí me han gustado mucho. Lo prometido, quiero realmente mostrarles, aún se me ha pasado otra vez. No van a escuchar mucho de sonido porque el video no tiene casi sonido, es solo una música. Lo que quiero es que se imaginen el espacio tridimensional infinito. Como ven, hay un punto, no sé si se logra, sí, ahí está. Está comenzando a notarse el atractor. ¿Qué significa atractor? Como lo han explicado, es un patrón de conducta que va dominando el comportamiento del sistema dinámico. Entonces, de pronto está generando aparentemente bajo un mismo eje, pero ahora ya ha saltado a otro eje. Ahora imagínense esto, que se va a ir viendo más adelante en este mismo video, la maravilla de este atractor y la maravilla de la naturaleza, la maravilla de las cosas que suceden alrededor nuestro que no nos damos cuenta. Todo está formándose en base a una misma ecuación matemática, ¿sí? Con un rango muy pequeño de variación, o sea, de millonésimas de decimal en la variación. Imagínense esto, que es todo el globo terráqueo, o todo el universo,
cuán grande puede ser. O imagínense en una pequeña cajita de, no sé, un pequeño cubo que puede estar encerrado. Entonces, si utilizamos este método, por ejemplo, para encriptar datos, para generar claves, para generar métodos básicamente de encriptación, es prácticamente imposible que se pinche 2 veces en el espacio y logremos tocar el mismo punto, porque esto es el espacio tridimensional absoluto y completo. Entonces, se dan cuenta cómo se va, pareciera que son varias señales que están saliendo, sin embargo es una sola señal, ahí está el celestito que está dando vueltas, pero va generando cada vez puntos como que son la apertura de esta forma. En algún momento se va a notar, y ya se ha visto más antes, como 2 espirales, una al lado de otro, aquí se va notando un poquito, que son las alas de la mariposa. Y ustedes siempre se han puesto a ver a la mariposa, básicamente no es que tenga 2 alas, no sé si son 4, pero no es una sola aleta la que tiene a un costado a la mariposa, tiene varias aletitas. Y esto es lo que es eso, tiene varias alas, varias aletas. Imagínense la maravilla, ¿no? Esto está hecho en MATLAB. Voy a adelantar un poquito más. Ahí se va viendo el atractor de Lorentz. Mayor. Sigue formando su comportamiento alrededor de esa propia figura. Los compañeros que han mostrado tal vez por el tiempo que les he restringido, no han mostrado el video, solamente han mostrado la foto, ¿no? Pero para completar esta partecita, bueno, eso sería todo. Voy a dejar de compartir. Y bueno, nos quedan como 20 minutos, 15 minutos más o menos de clases. Yo quisiera aprovechar este momento para escuchar algunas opiniones de ustedes. No vamos a iniciar un nuevo tema ahorita. A ver, alguien que quisiera comentar algo que tal vez no haya quedado entendido, que quisiera una explicación, alguna cosa sobre los temas de exposición. ¿Ningún comentario? ¿Ningún comentario? Bueno. Víctor Manuel, ninguno, dice. Perfecto, entonces vámonos pues a... Habíamos quedado en la descomposición de grafos, ¿sí? ¿Se acuerdan en qué hemos quedado? ¿Se acuerdan en qué hemos quedado? Hoy es 26, el 24. No encuentro mi pizarra. Estábamos dando la definición de grafo no orientado.
Gracias, Delia. Bueno, sigo con mi pizarra desconfigurada. No he podido, he ido a la empresa, pero no me lo han podido configurar. Bien, teníamos la definición de grafo no orientado. Entonces habíamos dado la definición de ciclo, cadena, respecto a la definición de un grafo en el que no tiene ningún sentido. También habíamos hablado de que un grafo no orientado G barra tiene asociado a sí mismo un grafo orientado simétrico. Por otra parte, si tenemos, voy a compartir mi PDF. Ya. Entonces tenemos acá la definición de la relación X sub I, X sub J, que es lo mismo que X sub J, X sub I. Por lo que decimos que una arista, en este caso, o una relación de un grafo no orientado, es un par no ordenado. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo diga D a G que G a D. En cambio, en un grafo orientado, PR no es lo mismo que yo diga RP. Existe PR, pero RP no existe, por lo tanto, no podemos decir que es lo mismo. Ahora, un grafo que tiene estas características, donde va a haber siempre al menos una cadena que una a cualquier vértice con los demás, se denomina grafo conexo. Entonces, un grafo conexo se puede decir que es aquel grafo cuya función gamma es igual a E para todo vértice en un grafo simétrico o en un grafo G barra. Entonces, de ahí viene la definición de grafo conexo. Este es un grafo conexo. Este es un grafo conexo. Este grafo G no es precisamente el grafo no orientado que tenemos al lado, porque para empezar los vértices son diferentes. Si yo quisiera hacer el grafo no orientado para este, yo tendría que poner entre P y Q una sola arista, entre P y R lo mismo. O sea, basta con que exista un solo arco, vamos a reemplazar con una arista. Si existe un arco o existen los dos, se reemplaza con una arista. Los bucles no se toman en cuenta en un grafo no orientado. Ahora, si yo quiero volver del grafo no orientado a un grafo orientado, voy a tener un grafo simétrico sin bucles. Pasamos entonces con esa definición de grafo no orientado a lo que es un grafo fuertemente conexo. La definición de un grafo fuertemente conexo nos dice que para todo X sub I que pertenece a E, si es retransitivo. ¿Se acuerdan, no? Esta notación que la hemos visto la clase anterior y hace 2 clases también. Si es retransitivo de X sub I es igual a E. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto de un vértice, en este caso digamos A, sin importar la longitud de camino, yo debo poder llegar a todos los vértices y volver a A. ¿Qué significa? Que debe existir un circuito que parta de cualquier X sub I, vuelva al mismo X sub I, pero haya atravesado por todos los vértices del grafo. Muchas veces no va a ser posible hacerlo sin repetir arcos o sin repetir vértices. Lo importante es que yo logre llegar. Por ejemplo, para ir de A a B, no me
voy a preocupar de buscar cuál es el más corto. Solamente me voy a asegurar que yo llego de A a D. Puedo ir por E, F, de aquí no salgo hacia C, entonces tengo que ir por D necesariamente, de D voy a volver a B. De A llego a B, sí. De A llego a C, vengo por el E, por F, por D, por B, por C. Llego a C. ¿Llego a D? Sí. De A llego a E, a F, a D. Ahora a E, más facilito, de A a E, a F, por E, F. Y estando en cualquiera de los vértices, ¿puedo volver a A? Sí. Entonces, ¿puedo encontrar un recorrido que pase por todos los vértices del grafo y que llegue a B, a A, partiendo de A? Voy por E, por F, por D, por B, voy por C, vuelvo a B y retorno a A. Entonces, este grafo es un grafo fuertemente conexo. Veamos en este mismo documento si tengo algún otro. Este es el mismo. No es el mismo este. Vamos a ver si este es fuertemente conexo. Para ver si es fuertemente conexo, yo tengo que verificar, tomaré un vértice cualquiera, digamos R. Tengo que verificar si de R puedo volver a R después de pasar por todos los vértices. Empezaremos por P, llego a P, R, voy por Q, no puedo ir por ahí, por S, por T, no llego a P, ¿se dan cuenta? De P llego a R, pero de R no puedo llegar a P, porque voy a salir de R por Q, pero no llego a P. De R salgo por S, vuelvo a T, no puedo ir a U, solo me queda retornar a R, de R voy a P, y de ahí no me puedo mover más. Entonces, basta con que no cumpla un vértice de R, no llego a P. Por lo tanto, este grafo no es fuertemente conexo. Hemos dicho que es conexo porque hay una cadena, sí. Me voy a olvidar del sentido de las flechas y voy a decir, efectivamente, todos están unidos. Puedo yo tener una cadena que una a todos los vértices del grafo. Pero si tomamos en cuenta la orientación de las relaciones, ya no puedo hacer. De P, por ejemplo, de P llego a Q, sí. De P llego a R, sí. Llego a S, sí. Llego a T, también. Llego a U, también. Y puedo volver a P. Si me voy por U, puedo volver a P, pero podré partir de P, pasar por todos los vértices del grafo y llegar a U. Veamos si se puede. Voy por R, S, T, regreso a R, voy a Q y no puedo llegar a U, por lo tanto no puedo volver a P. Cuando salgo por este lado, cuando salgo por este otro lado, voy a U, a P, a Q, no puedo retornar, entonces me iré por T, de T puedo ir por R, voy a S, vuelvo a R, voy a Q, pero no puedo volver a P. Entonces, si no cumple la condición de que gamma de X sub phi es igual a gamma, el cierre transitivo de X sub phi es igual a E, basta que no cumpla para un vértice, se va a presentar esta situación, que yo puedo ir de P a todos los demás, pero no voy a volver a P. ¿Por qué? Porque de R no puedo llegar a P, entonces no puedo inventarme un arco, por lo tanto el grafo no es fuertemente conexo. De ahí que vamos a descomponer un grafo en subgrafos fuertemente conexos máximos. ¿Sí? Bueno, otra vez voy a dejar acá, habiendo
terminado la definición de grafo conexo y grafo fuertemente conexo, que la clase anterior la terminé muy a la rápida. El jueves vamos a desarrollar totalmente este método y nos va a dar tiempo para hacer la función ordinal más. Les adelanto que la siguiente semana yo les voy a dar un trabajo para que... Voy a dejar de compartir. Les voy a dar un trabajo para que la siguiente semana avancen porque el jueves se los voy a confirmar. Tengo un viaje planificado en representación de la universidad para la siguiente semana. Entonces, el día de mañana, miércoles, seguramente va a salir la resolución. El jueves les confirmo y les voy a dar el trabajo que van a hacer ustedes en esa semana que no vamos a pasar clases. ¿Ya? Nuevamente les agradezco a los compañeros que han presentado las exposiciones y los felicito. Han mostrado, ha estado a la altura de mis expectativas. Eso sí, ha estado a la altura de mis expectativas. Espero que haya estado a la altura de las expectativas de los compañeros de la clase. Entonces, les he puesto la tarea para que puedan subirla hasta las 12:30, o sea que a partir de este momento tienen media hora para subir la tarea. De hecho, ya hay 2 personas que han subido, Yasmín y Zdenka, ya me han subido sus trabajos. Persona que no suba hasta las 12:30 va a perder los 3 puntos de esta exposición automáticamente, ¿ya? Les agradezco y nos vemos el jueves. Lick, perdón, el trabajo y la presentación hay que subirlo. Sí, sería vamos a hacer lo siguiente. El trabajo me lo suben al Classroom y en la tarea exposiciones para que de ahí yo les dé la calificación. Porque todo estoy calificando con Classroom. Entonces ahí, como tenemos las prácticas, tengo que ir sumando los puntajes que les estoy asignando a esta actividad. Pero para que los compañeros puedan volver a leer, puedan ver si quieren, cada uno súbalo al Classroom, pero en el tablón, o sea, donde dice compartir. Entonces, los que han expuesto tienen que hacer doble subida a la actividad de exposiciones y al tablón. ¿Está bien, Franco? Sí, Lick, está bien, gracias. Ya, gracias. Gracias por la pregunta, ¿sí, Nayeli? Al tablón, no a la veda, al tablón. O sea, tienen que subir a la tarea de exposiciones y al tablón. Sí, Delia. Tenemos que subirlo en formato Word o PDF, dice. En formato PDF mejor. Ya, está bien, sí. Gracias. Los que no han expuesto tienen que subir su resumen de las exposiciones hasta las 12:30, como máximo. Han escuchado las exposiciones, han debido ir tomando apuntes, eso se los dije al principio de la clase. Tienen que ir haciendo un resumen para subirlo al final de la clase, les dije. Ese resumen que han hecho, si lo han hecho en Word, directamente en computadora, no hay problema. Si lo han hecho a mano, sáquenle una fotito, lo suben con mi imagen y me lo mandan. ¿Ya? Tienen media horita. No es largo, así que no creo que les cueste mucho hacerlo rápido. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, creo que eso sería todo. Entonces nos vemos el jueves, ¿ya? Que estén bien. Hasta luego, Alicia. Chao, chao. Gracias, Licia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, licenciada.